Juan Pablo Costabel, jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICVAC, Instituto Cardiovascular. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación para participar de esta entrevista. Gracias a usted por estar y sacarnos un poco, ¿no? Las dudas, concientizar como un día como hoy. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para cuidar a nuestro corazón? Bueno, el día se celebra en virtud de focalizar en eso, como vos dijiste, o sea, cuidar nuestra salud cardiovascular, que no es solamente nuestro corazón, también tiene que ver con nuestras arterias, tiene que ver con nuestras venas y fundamentalmente, como vos bien dijiste, las enfermedades cardiovasculares, que significan los infartos, los accidentes cerebrovascular, los problemas vasculares periféricos, las trombosis, las embolias en sí, son, si las tomamos todas juntas, son la principal causa de muerte a nivel mundial. Y lo bueno de eso es que la mayoría de esas dolencias son prevenibles. Son prevenibles a distintas escalas, prevenibles desde el estilo de vida que nosotros elegimos, de la forma en que comemos, el ejercicio que nosotros hacemos, cómo nos controlamos, y son tratables cuando se diagnostican a tiempo, y la medicina ha avanzado muchísimo para mejorar la calidad y la cantidad de vida que tienen las personas que la sufren. Así que, de alguna manera, en todo ese espectro, desde la prevención hasta el tratamiento, es que focalizamos en este 29 de septiembre. Eso le iba a preguntar, porque no es lo mismo hace 30 años atrás que ahora, ¿no? También los hábitos para implementarlos. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos para seguir cuidándonos y tenerlos en cuenta? Bueno, coincido con vos. Si uno mira, hay ciertos hábitos que han empeorado a lo largo del tiempo y hay ciertas cuestiones que han mejorado a lo largo del tiempo, ¿sí? La medicina, la tecnología ha aportado nuevas formas de tratamiento, la farmacología nos da nuevas opciones de medicamentos, pero si vemos, por ejemplo, que la tasa de obesidad va aumentando a nivel mundial, el sedentarismo también va aumentando a nivel mundial, a pesar de que la concientización sobre la importancia de tener un peso adecuado, tener la presión arterial controlada, el riesgo del tabaquismo, la necesidad de hacer ejercicio, somos más conscientes, pero al fin y al cabo, Matías, parece que no las hacemos. O sea, todos sabemos el beneficio y el daño que tienen algunas de estas conductas. Así que yo empezaría por tratar de jerarquizar eso y hacer una rutina en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, y esa rutina que podemos transmitirle a nuestros hijos, a toda esa juventud que cuanto antes adquiere rutinas como las de hacer ejercicio, rutinas como mantener el peso adecuado, comer de manera saludable, que hoy por hoy entendemos que comer de manera saludable no es necesariamente comer solo frutas y verduras, tener una dieta que sea equilibrada, donde no haya excesos de carnes rojas, donde no haya excesos de grasas saturadas, donde no haya exceso de hidratos de carbono, que antes no les temíamos y hoy sí les tenemos a los excesos de hidratos de carbono, donde haya en ese balanceo frutas, verduras, aceites como el aceite de oliva que son tan beneficiosos, donde haya pescado. Bueno, todas esas situaciones son las que hacen que nuestra dieta sea saludable, de que nuestra dieta mejore nuestro perfil de grasas, por decir así, y que en definitiva ese componente tan importante de la enfermedad cardiovascular, que es la aterosclerosis, que es la acumulación de colesterol en nuestras arterias, no progrese. Y si lo hacemos temprano, obtenemos beneficios a mediano y a largo plazo. Así que desde ese punto definitivamente sí. Y después hay hábitos que los conocemos, que tiene que ver con el cigarrillo. El cigarrillo es extremadamente tóxico y es uno de esos tóxicos que la gente tiene muy asociado a las enfermedades pulmonares, pero poco asociado a las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, es tan dañino a nivel pulmonar como a nivel cardiovascular. Así que sí, el cigarrillo es un gran problema. Y después control de nuestros factores de riesgo que colaboran para de alguna manera hacer que la enfermedad no progrese. O sea, la hipertensión es algo que mejora con el ejercicio y mejora con la dieta, pero a pesar de eso, con la edad, ya tenemos datos de que a los 40 años el 60% de la población se vuelve hipertenso, y eso es un número potente. Bueno, se trata la hipertensión con medidas higiénico-dietéticas, como mencionamos, y también con medidas farmacológicas. Y controlar la presión arterial es una de las cosas que mejor hace a que nuestras enfermedades cardiovasculares se reduzcan.
La diabetes es otro de esos grandes flagelos y grandes pandemias mundiales que estamos tratando de controlar y de mejorar la rigurosidad con la que la glucemia de nuestros pacientes se controla. Así que sí, definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer. De ahí a que los controles cardiovasculares sean un punto clave para saber en qué estadio estoy, para saber qué es lo que estoy haciendo bien, para saber qué es lo que puedo mejorar, para saber si ya tengo enfermedad, si la estoy previniendo o si necesito tratamiento, Matías. Doctor, hay muchos mitos también, ¿eh? Bueno, y algunos de ellos hablábamos recién de la alimentación. Hay que tener en cuenta, a ver si esto es cierto, con los alimentos envasados. Bueno, los ultraprocesados, como decimos, que en general es lo asociado a lo envasado, tienen una serie de características en donde los nutrientes esenciales de los ingredientes se van perdiendo. Entonces, en términos generales, es mucho más saludable todo lo que sea menos procesado que lo que sea ultraprocesado. Sí, en el proceso de envasado, en el proceso de conservación se utilizan también sustancias que sabemos que excesos de sal, excesos de otras sustancias que terminan siendo perjudiciales para la salud. Así que sí, en términos generales los ultraprocesados y los envasados no son beneficiosos como sí son los alimentos lo más natural posible. ¿Qué hay con respecto también a otro de los mitos, ¿no? La contaminación del medio ambiente, perdón, y la polución del aire. ¿Lleva enfermedades? Eso es algo que estamos investigando definitivamente. Es algo al que le hemos puesto el foco en el último tiempo y realmente los datos preliminares muestran que es un factor de riesgo y a veces es medio difícil analizar cuánto tiene que ver con la contaminación del aire y cuánto tiene que ver con el estilo de vida de las grandes ciudades, porque las más contaminadas son esas grandes ciudades en donde las personas comen peor, en donde las personas tienen menos descanso, en las personas hacen menos ejercicio. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Vivir en la capital federal que tiene mayor nivel de contaminación que otra ciudad del interior? Por la contaminación en sí misma o por el estilo de vida que genera. Y probablemente la respuesta, que va a necesitar un poco más de tiempo, porque la contaminación no es un factor que requiere un tiempo de exposición a una contaminación, el tiempo nos va a dar, pero los resultados preliminares nos muestran que la contaminación es un factor de riesgo. Vamos a tener que hacernos cargos todos de eso. Es un factor de riesgo en el que nosotros no podemos manejar, y sí, como individuos podemos manejar otros. Podemos tener tiempo para hacer ejercicio. Podemos cuidar qué es lo que comemos. A lo mejor tenemos poco tiempo para comer, bueno, veamos qué es lo que comemos, qué es lo que como al mediodía, qué es lo que como a la tarde. Podemos controlar cuál es el peso que tenemos. Podemos ver de qué puedo hacer para dejar de fumar si estoy fumando. Me hago un chequeo para ver realmente cómo está mi situación y si desconozco algunas patologías. La hipertensión es una de esas patologías que ahí tenés otro mito, Matías. La gente dice, no, yo solamente pienso en hipertensión cuando tengo dolor de cabeza o cuando la vista nublada o cuando hay algún otro factor. No, la hipertensión es sumamente silenciosa, es uno de esos asesinos silenciosos que decimos. Realmente es eso, o sea, la única forma de saber si tengo presión o no es medírmela. Bien. Probablemente si espero a tener cefalea, que es un factor poco asociado a la hipertensión, se me pase, entonces tengo que medir la presión, y eso no hace falta medirme la presión todos los días, me mido la presión una vez al año y puedo ir viendo cómo va mi presión en el tiempo y saber si necesito alguna herramienta. Pero probablemente todas estas medidas generales beneficiosas que decimos para nuestra salud también va a hacer que el momento en que mi presión se instale se difiera en el tiempo. Bien, también el estrés psicológico, doctor. Definitivamente, ese es otro de los factores que nos cuesta medir, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuán estresado estás vos, Matías, o cuán estresado estoy yo? Y no hay un número. ¿Cómo se mide eso? Un número para el colesterol. Entonces, no hay una forma de medirlo. Podemos tener a nivel poblacional estadísticas para evaluar el estrés, pero en definitiva lo que nos interesa es el estrés individual. Y el estrés individual ahí es una percepción tan subjetiva que cada uno lo tiene que medir en sí mismo. Pero se hicieron trabajos en distintos lugares del mundo de pacientes que habían tenido infartos. Y en términos estadísticos, el control del estrés puede ser tan bueno como el dejar de fumar para reducir el riesgo de reinfarto.
por ejemplo. Entonces, fíjate el impacto que tiene. La dificultad es cómo tratarlo, cómo medirlo, cómo controlarlo, pero ahí es donde cada uno tiene que hacer el trabajo individual para ver cómo estoy y qué terapia necesito para controlar y convivir con mi estrés. Mucha gente dice, bueno, yo no puedo cambiar de trabajo, ¿no? O sea, la situación de nuestro país no permite tener unas oportunidades innumerables. Entonces, a veces, bueno, ¿cómo hago para convivir y que mi trabajo no me impacte? Y ahí está. Y entonces hay técnicas, hay gente que hace técnicas de meditación, gente que hace técnicas de terapia, gente a la que de alguna manera el ejercicio le hace bien por ese lado. Bueno, el ejercicio, a eso doctor, a eso me detengo, ¿no? En el ejercicio, ¿qué es lo que se puede realizar, ¿no? Una persona también y que no tenga recursos a veces para ir a un gimnasio o en cuanto a las comidas, ¿qué recomienda así en general para tenerlo en cuenta también? Bueno, hay datos que uno dice, yo no tengo tiempo para ir al gimnasio. Bueno, no hace falta ir a un gimnasio para el ejercicio que nuestro sistema cardiovascular necesita. El ejercicio alcanza con caminar, alcanza con trotar, alcanza con andar en bicicleta, alcanza con ir a nadar. Entonces ahí ya hay menos amenazas para no poder realizar el ejercicio. El segundo punto era, bueno, ¿cuánto tiempo de ejercicio necesitamos? Y los últimos trabajos, Matías, nos han dado datos en ese sentido de que en términos generales, después habrá que individualizar, pero en términos generales, 90 minutos de actividad física intensa, es decir, que yo termine transpirado, no es que terminé como que no pasó nada, 90 minutos semanales son suficientes y adecuados para mejorar nuestra salud cardiovascular. Entonces, 90 minutos, no hace falta tanto. O sea, si uno dice, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto tiempo pasa mirando una serie en la televisión? Sí. o en la computadora? Yo te digo, 90 minutos semanales. No puede ser que no tengas 90 minutos semanales. El segundo punto es que uno dice, bueno, pero 90 minutos, ¿cómo los distribuyo? Como quieras. Como quieras. Si querés hacer 3 jornadas de 30 minutos o el fin de semana tenés 90 minutos para dedicarte a esto, vale lo mismo. Parece valer lo mismo. Y está bueno eso. Entonces yo puedo organizar mi tiempo. Y nadie puede no tener 90 minutos a la semana para salir a caminar de manera intensa. Distribuirlo como quieras. Obviamente, episodios cortos de 5 o 10 minutos no alcanzan. O sea, uno alcanza ese nivel aeróbico cuando supera los primeros 10 minutos, que es lo que sentimos todos. Así que parece que lo mínimo son 20 minutos. Pero ¿cómo llego a esos 90? Y lo podés hacer como vos quieras. Y ahí tenemos que ser sinceros con uno mismo, decir cómo me cuido. Y a veces eso puede ser mucho mejor que tomar un remedio. Puede ser mucho más factible económicamente. Los remedios hoy son costosos. Claro, y para cuidarse, el chequeo sí o sí, ¿cada cuánto tiempo? Bueno, el chequeo, la recomendación es que a partir de los 20 años, uno tiene que hacerse un chequeo. O sea, el chequeo a partir de los 20 años probablemente sea solamente un análisis de sangre y una entrevista con el médico. A partir de los 40 años, el chequeo empieza a aumentar en sus características. Pero después la frecuencia va a depender de qué es lo que yo como médico vea. Entonces hay pacientes a los que les digo, mirá, la verdad que el próximo control lo hacemos dentro de un año, o el próximo control lo hacemos dentro de 2 años. Y hay otros pacientes que el próximo control, si detecto una patología que requiere tratamiento, el próximo control lo hago dentro de 6 meses. Es un chequeo que a veces requiere solamente un electrocardiograma, una ecografía cardíaca por primera vez, una prueba de esfuerzo de acuerdo a las características del paciente, que el médico me revise, me ausculte para ver cómo están mis sonidos cardíacos y contar un poco la historia familiar. Entonces, con esas cuestiones uno ya tiene datos claves sumados a que me toma la presión y me hace un análisis de sangre. Eso es lo básico que necesito. Eso no es un alto costo para la sociedad y es muy costo efectivo para el paciente y para la sociedad, porque evitamos problemas que a la sociedad le salen mucho más costosos. Doctor, ha sido muy claro. Gracias por su tiempo. Hay tiempo y esto de prevenir, concientizar en un día tan importante, el Día Mundial del Corazón. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y saludos a toda la audiencia. Ahí está, pasaba el doctor Juan Pablo Costabel, jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICVAC, Instituto Cardiovascular, y le agradecemos porque nos sacó un montón de dudas. Esto para prevenir en un día y tomar conciencia, como bien habíamos dicho.